Buenos días hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta linda mañana? ¿Bien? Un poco de frío después de algunos días de calor, pero bueno, gracias al Señor estamos acá listos y dispuestos para seguir edificándonos, creciendo y acercándonos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ok, para el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje respecto a un tema muy particular que puede llamar la atención y no tiene nada que ver con cocina, ¿sí? Hoy quiero hablar de la levadura. Este tema es algo que se menciona precisamente en la palabra y tiene algunas connotaciones tanto positivas como negativas y es justamente lo que hoy vamos a estar viendo en el mensaje de hoy. Así que no se preocupen, no tienen que saber nada de cocina, simplemente vamos a profundizar en este tema que se vio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y el título que coloqué para este mensaje es Levadura peligrosa, entendiendo que hay algo que nos puede afectar, ¿sí?, en nuestro crecimiento personal, espiritual y en nuestra relación con Dios. Así que, bueno, en principio, entender que lo que comúnmente conocemos como levadura es aquel que activa cierto proceso, es un hongo, por así decirlo, que afecta ciertos microorganismos para que estos fermenten, ya sea alcohol o en el caso del pan, la masa, para que ésta crezca. Se había usado hace muchos años atrás, no es algo nuevo, no se ha inventado hace poco, sino que es un proceso que ha sido a lo largo del tiempo utilizado, que hace que, en el caso del pan, como dije anteriormente, crezca, pero también su sabor cambie. Si ustedes recuerdan cuando tuvimos el pensamiento para la cena y la cena que participamos domingo a domingo, comemos pan sin levadura, justamente porque tiene algo principal en su mensaje, que es aquel pan que no tiene contaminación, ¿sí?, que su sabor es puro, que viene justamente sin ninguna alteración para recordar o simbolizar lo que sería la entrega a nuestro Señor Jesucristo también como aquel que es perfecto, santo, puro, el Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros. Pero bueno, entrando un poco a ver todo lo que es el contexto de la levadura, es mencionado especialmente en el Éxodo, cuando están prontos ya a salir de Egipto, de la esclavitud. Ahí van a poderlo encontrar tanto en Éxodo 12 como en el 13. La idea de que ellos son llamados a que no consuman alimentos con levadura y es más, no solo a que no consuman pan con levadura, sino que no haya ningún tipo de levadura en sus casas. Eso está en Éxodo capítulo 12 del 15 en adelante, pero el 15 es muy específico, es muy claro. Dice, 7 días comerán panes sin levadura, además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. La idea de que se celebrara esta fiesta, que es la fiesta de panes sin levadura, tiene algunos significados importantes para el pueblo de Israel. El primero es la idea de que en su prisa por salir de Egipto, el pan no termina ese proceso de fermentación y tienen por supuesto que llevarse el pan y comerlo sin ese proceso, haciendo alusión a que bueno, fueron sacados de allí y era necesario que salieran deprisa y por supuesto un recordatorio de lo que el Señor había hecho por ellos. Por otro lado, la idea de que esto fuera alterado, hablando del pan, a través de los leudantes que adulteraban la masa, haciéndola que creciera y que su sabor también fuera modificado, también hacía alusión a la idea de que el Señor quería a su pueblo santo y puro, ¿sí? Recordemos que hace unos domingos atrás yo había hablado de la idea de idolatría, donde también mencionamos la salida de los israelitas del pueblo de Egipto y donde ellos, queriendo adorar al Dios que los había sacado de Egipto, empezaron a darle forma de acuerdo a lo que habían aprendido en Egipto.
Es un poco como que habían sido contaminados de esa levadura, de ese modo de pensar, de ese modo de practicar tal vez la adoración, que querían transmitirla a la fe, a lo que era la creencia en Dios en ese momento. Y es por eso que quiero mencionarlo para el día de hoy. No nos sentamos exentos de que tal vez si son épocas pasadas no nos toca el día de hoy, porque hoy lo solemos ver mucho. La idea de que queremos adorar a Dios a nuestra manera o la idea de que también queremos acercarnos a Dios de acuerdo a lo que nosotros encontramos afuera, queriéndolo plasmar en nuestra oración a Dios, nos vamos a dar cuenta que para el Señor no es agradable. Él no comparte, Él no participa precisamente de esa adoración que es contaminada, que es adulterada. ¿Por qué? Por estos leudantes o estas ideas que se van mezclando con nuestra fe, que hace que nuestra oración y Dios vaya perdiendo su forma original. Así que bueno, en el Antiguo Testamento se hace claramente evidente que el tema de la levadura tiene su connotación de pureza, ¿sí? La connotación de que algo mantiene, ¿sí?, su esencia natural. Entonces es importante que podamos tener eso muy presente para lo que vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. Por otro lado, también si ustedes van leyendo el Antiguo Testamento, que seguramente muchos lo han venido haciendo con el plan de lectura, que para el día de hoy tendrían que estar creo que por Daniel, exactamente. En Levítico se pueden encontrar que también habían distintas ofrendas a Dios, ¿sí? Y dentro de esas ofrendas se podía ofrecer tanto pan sin levadura como pan con levadura. El pan sin levadura era el que iba a ser consumido en el altar. Es aquella ofrenda que iba a ser consumida por el Señor y que por supuesto no tenía que tener contaminación. Mientras que había otra ofrenda que sí podía llevar levadura, pero esa era la que era para consumo de los sacerdotes. Recordemos que ellos podían hacer consumo de los sacrificios, de algunos sacrificios que se hacían para el Señor dentro de ciertos parámetros que el Señor mismo había destinado para ellos. Un ejemplo, el caso del pan con levadura, tenían que hacerlo el mismo día o a más tardar el día siguiente. Para el tercer día ya no podía ser consumido. Eso es por poner un ejemplo. Entendiendo que el Señor siempre ha manejado detalles importantes que tienen que ver con la adoración. No era como ellos un día se levantaron y dijeron, ay, no vamos a hacerlo de esta manera. No, el Señor fue claro y fue de alguna manera evidente de cómo quería que la adoración se dirigiera a Dios. Y les dejó, por supuesto, normas, detalles para que ellos siguieran ese ejemplo. Así que bien, eso en cuanto al contexto, podríamos decirlo, del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar la idea de que se encuentran estas dos ideas de levadura o sin levadura, pero con connotaciones tanto negativas como positivas. Vamos a empezar con la negativa y para eso vamos a remitirnos en la lectura que hizo nuestro hermano Sebastián en Gálatas 5, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Así que dice así, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes, en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo cualquiera que sea. En el contexto de la carta, Pablo está hablando a los Gálatas porque como muchos judíos se habían convertido al cristianismo, querían trasladar las prácticas judías a la fe en Cristo, ¿sí? No era que no creyeran en Cristo, creían en Cristo, pero algunas prácticas judías querían ponerlas como prácticas de la nueva fe en el Señor. No era un completo judaísmo, porque precisamente había una diferencia, pero habían algunas cosas que tenían muy arraigadas que querían empezar a acomodar dentro de la gracia.
Y es por eso que Pablo los exhorta diciéndoles, específicamente hablando de la circuncisión, de que no era necesario que se circuncidaran, de que eso era una práctica judía y que bajo la gracia que iban a estar, que fue gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no era necesario, no era importante, porque había una nueva manera de acercarnos a Dios y había sido por medio de Jesús, ya no por medio de la obediencia de la ley, sino por medio del sacrificio del Señor Jesús. Así que en este proceso de que Pablo los está exhortando, diciéndoles, no se mezclen, no hagan esto, no hagan lo otro, dedíquense al Señor conforme a lo que Él les ha mostrado, Él habla de la levadura. Dice, ustedes corrían bien. Podemos entender que ellos en principio, cuando entendieron el Evangelio, se estaban apegando a lo que habían aprendido en ese momento. Pero ¿qué estaba pasando en el camino? En el camino estaban nuevamente recordando lo que tal vez antes cumplían, hablando de la ley. Y eso nos pasa a nosotros también hoy en día. Seguramente no conozco aquí a alguno que sea judío, yo tampoco lo soy, pero venimos de un mundo antes de ser cristianos, ¿sí? Y que cuando conocemos el Evangelio, lo obedecimos, lo entendimos, nos bautizamos, entregamos nuestra vida al Señor. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, recurrentemente vamos tal vez recordando ciertas cosas que hacíamos antes. Y queremos, tal vez por no dejarlas de hacer, trasladarlas nuevamente a nuestra fe y en muchos casos querer justificarlas con la palabra de Dios. Pero nos vamos dando cuenta de que esta contaminación, más que beneficiosa, es todo lo contrario. Va a traernos cosas negativas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a adulterar, va a afectar, va a transformar, va a contaminar nuestra relación con Dios, como lo hace la levadura con el pan. Transmite, la contamina, la transfiere para que toda la masa sea adulterada, pues por este pequeño factor. Y nosotros muchas veces creemos que porque sean cosas pequeñas no nos van a hacer daño. Pero ¿qué pasa si esa cosa pequeña se empieza a ser repetitiva? Por poner un ejemplo, las personas que tienen distinto tipo de adicciones o que tienden a hacer, no sé, a llevar adelante distintos delitos, cosas que realmente entendemos que son muy malas. ¿Ustedes creen que esas personas empezaron haciéndolo a lo grande o empezaron con cosas pequeñas? Todo se empieza con cosas pequeñas. Un ejemplo, el alejarnos de Dios no sucede de la noche a la mañana. Sucede tal vez con dejarme de reunir con los hermanos. No hablo de los domingos. Hablo de que también tenemos momentos en la semana en los que nos podemos conectar tanto con Dios de manera individual, personal, como nos corresponde, como también con la familia en la fe. El Señor lo demandó así. Y no porque fuera un capricho de Él, sino porque entendía que nosotros lo necesitábamos. Si nosotros leemos la carta de los Hechos, cuando se convierten los primeros cristianos, decía que no dejaban de reunirse ni un solo día. Y a veces de verdad nos complicamos tanto al reunirnos una vez a la semana o dos. Es una necesidad y debemos esforzarnos por llevarla adelante, porque es para nuestro propio beneficio. Dios no saca provecho de eso. Él lo tiene todo, no necesita nada de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Y dentro de esa deficiencia propia nuestra, el Señor, dentro de su entendimiento, lo planeó así. Ustedes necesitan reunirse constantemente. Ustedes necesitan renovar su mente en mi palabra. ¿Cómo? A través de la lectura, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de los estudios, a través de todos estos espacios y estas oportunidades que nosotros tenemos para eso, para edificarnos, para fortalecernos como familia en la fe que somos. Así que nosotros queremos creer en Jesús, y bueno, digo queremos
Porque realmente si creyéramos no tendríamos a veces esa dicotomía de que cómo Dios quiere que yo haga las cosas, así o tal vez así. Dios es claro, Dios es puntual. Dios precisamente nos dejó su manual para entender realmente cómo Él quiere ese acercamiento propio de nosotros. Él desea que nosotros sigamos un lineamiento, un conducto formal de cómo debe ser nuestra cercanía con Él. Es lo que precisamente nos separa de distintos grupos religiosos. Porque si esto no fuera importante, entonces, ¿qué va a reunirme acá o reunirme en algún otro lugar? Entendemos que estamos siguiendo la verdad. Entonces, si en ese proceso de seguir la verdad no debe ser adulterada, no debe ser contaminada, no debe ser mal interpretada. Entonces ahí donde vemos que la levadura, por más de que sea poca, puede afectar toda la masa. Y es ahí donde Pablo está haciendo esa referencia. Cosas pequeñas pueden afectar toda la iglesia. Es por eso que debemos prestar atención a los detalles. Y aquí también Pablo hace referencia a los falsos profetas, como lo habíamos escuchado 2 domingos atrás. La idea es que también dentro de la fe podemos encontrar contaminación, no únicamente afuera. El diablo se ha encargado precisamente de ir deformando la verdad del Señor. Ha ido deformando la naturaleza humana en distintos aspectos. Y eso, créanme, lo que estamos viendo hoy en día, por poner un ejemplo, todas estas ideologías que se presentan como buenas, créanme que no fue recién ahora que se hicieron populares. Es algo que ha venido creciendo con pequeñas cosas. Aquí a lo largo del tiempo ha venido agarrando fuerza al término de que ya se están viendo como buenas. Imagínense lo que va a venir más adelante. Cosas que nosotros podemos decir, uy, pero eso es impensable. Créanme que con el tiempo, con pequeñas cosas, se va a convertir en algo aceptable. Algo que no va a ser condenable. Algo que es más, va a ser promovido, como lo vemos hoy en día con distintas ideologías y por supuesto también filosofías. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande al dedicarnos y esforzarnos en nuestra fe espiritual, hablando de aquellas prácticas que yo tengo que seguir adelante para tener esa relación constante con Dios. Yo no puedo descuidar esos aspectos de mi vida. ¿Por qué? Porque me puedo dejar agarrar ventaja de otras cosas con las que constantemente tengo contacto. Yo no puedo, un ejemplo, dejar de orar todos los días al Señor, porque ahí me estoy haciendo débil espiritualmente. Yo necesito fortalecerme cada día, porque todos los días tenemos pruebas. Todos los días nos vamos a enfrentar a distintas situaciones que van a requerir que mi fortaleza espiritual esté bien. Y si yo un día me descuido, es allí donde con pequeñas cosas empiezo a ceder terreno. Es como cuando uno quiere abrir la puertita un poquito para que entre viento. Si no hay algo que la sostenga, se abre totalmente porque entra el viento con fuerza. Entonces la idea es que nosotros ni siquiera demos el chance de que entre algo corto, va a permitir que nosotros podamos tener esa relación correcta e idónea con el Señor. Bien, por supuesto, hablando de cuidarnos de esa levadura, lastimosamente he visto respuesta de algunas personas cuando hay, no sé, hermanos en la fe que quieren cuidar su integridad, que quieren cuidar la integridad de su familia, que se ven atacados por críticas tanto externas como a veces también internas de la fe, haciéndole como que, ay, bueno, qué exagerado que es. No, pero el santito. Muchas veces hemos escuchado, ¿no? Tipos de referencias a esas cuando las personas quieren cuidarse, no sé,
reservarse de ver cosas, reservarse de asistir a distintos lugares, pero porque lo están haciendo porque quieren cuidar su integridad, quieren cuidar su santidad, porque saben que tal vez pueden ser propensos a que se acuden a ciertos espacios o practican o ven ciertas cosas, pues por supuesto eso puede generar cierto tropiezo en la persona. Y ante la sabiduría de evitar, ¿no? Ponerme en una situación de peligro, prefiero evitarla, y nosotros antes cuestionamos esa decisión. Es allí donde también nos encontramos en un lugar peligroso al querer poner pie de tropiezo con otra persona. Cuando decimos, ay, pero un poco de eso no tiene nada de malo, no va a pasar nada, es solo una vez, es solo una vez. ¿Realmente creemos que solo va a ser una vez? Créanme que si ustedes le preguntan a una persona de la calle adicta a las drogas, seguramente les va a decir, yo solo quería probarlo una vez. Y no pudo salir más de eso. Entonces démonos cuenta lo peligroso que puede ser en nosotros querer ceder un poco de terreno en cuanto a nuestra fe. Cabe también aclarar que esa contaminación no es únicamente nuestra. O sea, si yo cedo terreno en ciertos aspectos de mi fe y de mi vida cristiana, de mis prácticas como cristiano, no me va a afectar únicamente a mí. El pecado me afecta tanto a mí como a las personas que están a nuestro alrededor. Y créanme, no hay pecado alguno que no afecte a un tercero. Si mentimos, afectamos al quien estamos mintiendo, ¿cierto? Si ocultamos cosas, vamos a afectar a aquellas personas a las que les estamos ocultando las cosas. Si tratamos mal a alguien, por supuesto, la persona se va a ver agraviada. Pero la idea de que cada pecado que nosotros llevemos adelante, por más de que pensemos o nos queramos tapar los ojos pensando de que no, esto solo me afecta a mí, tarde o temprano va a afectar a alguien más. Por eso es que el pecado necesita mantenerse oculto. Porque cuando sale expuesto, ¿qué pasa? Ahí es donde se ven afectados. Por eso el pecado necesita mantenerse oculto. Que no salga a evidencia, porque claramente se va a ver su esencia, su naturaleza, que es causar precisamente muerte. Ok, sigamos leyendo un poco lo que nos dice Gálatas, lo que nos dice Pablo en esta carta. Vamos a leer el versículo 13, del 13 al 14. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. He escuchado también muchas veces que dicen, bueno, pero para amar a mi prójimo necesito amarme primero yo. Lo he escuchado muchas veces. Y no quiero decir que esté mal, pero el texto en realidad no está diciendo eso. Pasa que dentro de esas declaraciones a veces se ocultan cosas que nos pueden hacer daño. No es que las personas no se amen a sí mismas. Quisiera que me mencionaran o me encontraran una persona que no se amara a sí misma. El tema es que nos amamos demasiado. Ese es el tema. Y por más que pensáramos en gente que atenta consigo misma o que se hace daño a sí misma, créanme que en el fondo lo hacen porque creen que es lo mejor para ellos. O sea, lo están buscando en beneficio propio. O sea, se están amando. La idea no es que nos amemos, la idea es que nos amamos demasiado. Entonces, dentro de esa idea de amarnos demasiado, tenemos que buscar el bien común más que el propio. El bien de los demás, como dice el texto. Sino sírvanse por amor los unos por los otros. La idea de que yo deba privarme de hacer o de decir ciertas cosas por amor a otra persona
estoy reflejando realmente que conozco y entiendo el verdadero significado del amor, más allá de que yo me sienta en la libertad de decirlo, o más allá que yo me sienta en la libertad de hacerlo para mi propio beneficio. Me estoy reservando para precisamente evitar que otro hermano caiga en tropiezo. Eso es lo que nos muestra realmente y en toda la Biblia lo que significa el amarse unos a otros. El negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, que hablan acerca de la libertad que tenemos en Cristo, Él nos dice las cosas que podemos hacer, sino las cosas que no debemos seguir adelante. O sea, las cosas que nosotros libremente podemos decir, no debo hacer esto. Negarme a mí mismo. ¿Para quién? Para seguir a Cristo. Cuando se habla del débil y el fuerte en la fe, se habla de pensar en el otro, no en lo que yo me sienta convencido que puedo o no puedo hacer. Es la idea de que dentro de este grupo, como familia, como cuerpo en el que convivimos, todos nos beneficiemos conjuntamente. No busquemos el beneficio propio, sino el bien común. La idea de que si mi edificación ayuda a que otro hermano también pueda verse gratificado, beneficiado con ese entendimiento, con ese aprendizaje que yo voy teniendo, pues por supuesto va a ayudar a que la iglesia crezca. No solo en número, sino también hablando en términos espirituales. Entonces, busquemos precisamente alejarnos de esa idea de querer trasladar todos aquellos conceptos que vemos en el mundo exterior y querer acomodarlos en nuestra fe cristiana. Porque no funciona así. Nos va a desviar del camino. Nos va a alejar de la senda. En el texto, en el anterior, en el de Gálatas 5:9, del 7 al 10, si nos podemos regresar un poco, por favor. Al final del pasaje dice: yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, porque el que los perturba llevará su castigo cualquiera que sea. Aquí entendemos, y la Biblia también nos enseña, y Pablo especialmente, que nosotros tenemos una lucha espiritual, ¿sí? Una lucha que trasciende, digamos, al humano como tal. Pero también en otros lugares de la Biblia nos vemos claramente que el Señor dice que debemos cuidarnos de ser pie de tropiezo para otros hermanos. El Señor no aprueba eso, todo lo contrario, lo detesta. El que nosotros seamos causantes de que otra persona peque realmente no es agradable al Señor. Y es por eso que también no solo debemos cuidarnos de manera individual, sino también debemos pensar en el cuidado general de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de aquellas personas a las que realmente queremos mostrar quién es Jesús. Porque si somos egoístas, solo pensamos en nosotros, ¿cómo vamos realmente a mostrar a Dios frente a esas actitudes que nosotros mismos estamos mostrando a los demás? Por eso la mayor muestra de amor es el Señor Jesús, quien renunció a todo para dar su vida por nosotros. Eso es lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La idea de dar expresa realmente lo que es el amor. Pero no es darse a uno mismo, es dar a los demás. Eso es realmente amarnos, darnos a los demás, como corresponde. Dejar de pensar tanto en nosotros, porque a lo largo de la historia nos vamos a dar cuenta que ese ha sido el mayor problema, el demasiado amor que nos tenemos hacia nosotros mismos. O sea, ese amor propio es inherente a nosotros, viene incorporado. Pasa que muchas veces queremos
como disminuirlos, como que ocultarlo, pero no es así. No nos mintamos. Tenemos que ser reales ante esa situación y atacarla como corresponde, ¿sí? Bien, ahora, no todos son malas noticias, ¿sí? Ahora vamos a ver el lado positivo de la levadura. Y para eso vamos a ir a Lucas, capítulo 13, del 20 al 21. Y aquí lo escuchamos en boca de nuestro Señor Jesús. Esta es una de las parábolas más cortas que el Señor menciona a lo largo de los evangelios. Se puede encontrar tanto en Lucas 13 como en Mateo 13 también, versículo 33. Dice así, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. La levadura a menudo se menciona con significado negativo, ¿sí? Pero sin embargo, en este caso simboliza el crecimiento positivo de la fe. Y es una fe no solamente que crece en nosotros, sino que contagia la demás masa. Es el proceso similar a que cuando el pan empieza a tomar tamaño, la idea de que el reino de Dios empiece a crecer también es relacionado con esa idea de que nosotros debemos trasladar, contagiar de la verdad, de la salvación y del evangelio a las demás personas. O sea, que no es algo para nosotros, sino que es algo para compartir a los demás. Puede que yo esté en la verdad, puede que yo haya entendido la verdad, pero si no la comparto, no estoy amando a mi prójimo. Si no soy intencional y activo frente a la idea de que este mensaje debe ser transmitido a otras personas, no estoy amando a mi prójimo. No estoy amando como Dios me está pidiendo que ame. ¿Por qué? Porque me lo estoy guardando para mí. O sea, como dijimos anteriormente, me estoy amando demasiado. ¿Por qué? Porque pienso y digo, no, pero es que no sé qué decirle. Pero ¿y si me pregunta esto y no sé qué responderle? Pero ¿y si nos llenamos de excusas? Nos llenamos de excusas. Pero si nos guardamos esto para nosotros y no lo compartimos, nos estamos amando demasiado a nosotros mismos. Y no estamos amando al prójimo. Y es ahí donde precisamente viene esa levadura que trasladamos de afuera. Cuando se habla mucho del individualismo, de la autosuperación, de todo lo que internamente podremos conseguir, lo exitoso que podamos ser individualmente, autónomamente. El mundo afuera nos habla muy distinto a lo que nos habla el Señor. La idea de que nosotros realmente seamos totalmente dependientes de Dios es algo que no es popular afuera. Cuando se habla de dependencia, de sometimiento, afuera te apedrean directamente. Pero con el Señor es todo lo contrario. El Señor nos llama a ser humildes, a ser mansos, a ser dependientes, a someternos los unos a los otros, a servirnos los unos por los otros. Entonces nos damos cuenta que la filosofía del Señor no coincide con la filosofía del mundo afuera. Y nosotros, dentro de esa contaminación, de esa levadura de la cual en algún momento hemos o estamos siendo contaminados, la trasladamos. Hay veces intencional y hay veces tal vez de manera inconsciente. No nos damos cuenta, precisamente porque tal vez nos estamos amando demasiado. Porque no nos exponemos frente a la verdad del Señor. Esto realmente nos muestra a nosotros qué es lo que debemos cambiar, cuál es nuestro estado, cuál es nuestra situación actual.
Y el Señor es claro al decirnos, ustedes necesitan de mí. Todos han pecado. Todo lo malo que hay en mí es mío. Mientras que todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Si yo tengo ese principio en mi cabeza, me va a poder ayudar a entender que necesito ayuda. Es como cuando tú vas al médico y te dicen, mira, tú tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro, tienes que empezar a hacer esto. ¿Por el bien de qué? Por el bien de tu salud. Hablando en términos físicos. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor es nuestro médico espiritual y nos dice, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro y tienes que empezar a hacer esto. ¿Para qué? Para estar bien espiritualmente. Y que no de a poco, como la levadura que va contaminando todo, abramos esa puerta para que cuando ya estemos lejos del Señor, ya no haya marcha atrás, sea demasiado tarde para dar la vuelta. Así que pensemos realmente en cómo nosotros podemos acercarnos a Dios mediante su palabra. Y el Evangelio es lo único que nos puede ayudar. El Evangelio es lo que nos dio la vida. El Evangelio fue lo que nos dio la salvación. El Evangelio es lo que ha venido a lo largo de este tiempo como cristianos transformando nuestra vida. Recordemos quién éramos antes y los cambios que hemos tenido dentro de nuestra manera de pensar, dentro de la manera en que nos expresamos, en la manera en que actuamos. Sabemos que hay cosas todavía en las que hay que trabajar. Porque si no, ya seríamos todos perfectos. No, todos los días tenemos algo en que trabajar. Es más, capaz hemos corregido algunas cosas, pero tal vez otras aparecieron cuando evidentemente en el mundo no eran para nosotros, qué sé yo, una tentación, una prueba, pero ahora que somos cristianos han aparecido distintas cosas que afectan nuestro carácter como cristiano, nuestra relación con Dios y por supuesto eso perjudica nuestra salvación. Entonces, en Cristo, como bien decía Pablo en Gálatas, hablando de que somos libres, Cristo es el que nos da la libertad de no pecar. Porque sin Cristo no podemos decirle no al pecado. Somos esclavos del pecado, sin Cristo. No podemos decirle no al pecado porque precisamente nos tiene sometidos. Mientras que la libertad que nos ofrece el Señor a través de su sacrificio nos da las herramientas para decirle no a aquellas cosas que sabemos que no son agradables al Señor. Entonces, el Evangelio no solo nos abrió la puerta para entrar ante la presencia del Señor, sino es el combustible también que mantiene el auto andando. Es por eso la importancia de nosotros estar constantemente alineados a lo que dice el Señor. Pasemos a la última diapositiva. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación, de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego o del no judío. Hermanos, hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Y el Evangelio es el que nos da el poder precisamente para continuar y perseverar en la salvación, en la vida eterna. Realmente démosle la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros restamos importancia a esto, estamos permitiendo que la levadura vaya entrando con cosas pequeñas, como lo dije anteriormente, con cosas pequeñas. Así es como la mente de los chicos, así es como también de los grandes ha venido siendo adulterada. ¿Por qué? Porque estamos contaminados por todas partes. Prendemos el televisor, vemos el celular, salimos a la calle, vemos una publicidad. En todo vamos a darnos cuenta que hay pequeñas cosas que van transformando nuestra mente. Y si nosotros no contrarrestamos eso con la palabra del Señor, en últimas vamos a ceder todo nuestra
toda nuestra libertad que precisamente el Señor compró con su sangre. Así que la idea de hoy es que podamos irnos a casa pensando en que no estamos solos. Contamos con el apoyo tanto de Dios por medio de su Espíritu Santo, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también contamos con la posibilidad de participar de una familia en la fe. Aquellas personas que también están compartiendo nuestras mismas luchas. Me refiero a luchas en que nosotros precisamente tenemos una lucha carnal, ¿sí? Que debe ser fortalecida por nuestro espíritu. Y que dentro de ese ejercicio espiritual no estamos solos. Podemos ir a ese gimnasio con otro para animarnos. Hablo, ¿no?, de este lugar en donde ejercitamos nuestra fe. Y no hablo del lugar físico como tal, porque también puede ser, como bien mencionó Dorian, un grupo pequeño, un grupo de hogar, alguna reunión de damas, como tal vez la tuvieron ayer, reunión de varones, reunión de adolescentes, de niños, espacios donde se hable de Dios. Ese va a ser un lugar donde ejercitemos nuestra fe, la fortalezcamos. Como tal vez los que van al gimnasio saben que para mantenerse necesitan constantemente hacer ejercicio. Porque si dejan de hacerlo, no solo cuesta retomar, sino que se pierde muchas veces todo lo que se hizo con anterioridad. Entonces, esforcémonos más, procuremos mantenernos en el Señor y que estos tiempos y que estas reuniones sean cada vez más provechosas para cada uno de nosotros. Así que hermanos, muchísimas gracias y que el Señor los bendiga.